¿Alguna vez sentiste que no tenías otra opción más que dejarlo todo para salvar a quien más amas? Él lo sentía en cada latido, como si toda su vida se hubiera reducido a una sola misión: no dejar que su esposa muriera sin tratamiento. El miedo al futuro era constante, pero la idea de verla partir sin pelear era insoportable. Aquella mañana, cuando abrió los ojos en el colchón delgado, respiró hondo y decidió: haría cualquier cosa, aunque le costara la libertad. El cuarto donde dormía parecía una celda improvisada. Paredes desconchadas, olor a humedad y la respiración pesada de otros hombres compartiendo el espacio le recordaban a cada segundo que no estaba ahí por voluntad propia. Pero junto a la incomodidad venía el recuerdo que lo mantenía en pie: la sonrisa de ella antes de la enfermedad. Esa imagen sostenía cada paso, cada apuesta arriesgada. Mientras se calzaba los zapatos gastados, repetía en silencio: no es por mí, es por ella. Afuera, la ciudad apenas despertaba. Caminaba por Maui, calles estrechas, esquivando la mirada de policías que siempre parecían olfatear a quien no debería estar ahí. El corazón se aceleraba en cada esquina, pero era como si el miedo ya se hubiera vuelto un compañero inevitable. Llevaba en el bolsillo unos papeles arrugados, cartas que escribía todas las noches, pero nunca enviaba. En ellas, prometía una vida distinta. Prometía que algún día ella tendría la oportunidad de empezar de nuevo. Solo escribir ya era una forma de sobrevivir. El trabajo clandestino que había conseguido hasta entonces no era más que explotación. Horas infinitas en obras peligrosas, pago reducido, amenazas veladas. El cuerpo cansado ya no aguantaba, pero la mente seguía alerta. Era como vivir en un limbo. No podía volver, pero tampoco lograba avanzar. El tiempo parecía correr en su contra, como si cada segundo lejos de ella fuera otro hilo rompiéndose. Ese día, sin embargo, surgió un rumor distinto. Un compañero del cuarto habló de una oportunidad mejor, un trabajo que pagaba en una semana lo que él no ganaba en meses. El riesgo era alto, eso quedó claro, pero junto con el riesgo venía la posibilidad real de pagar el tratamiento que ella necesitaba. La idea le golpeó el pecho, mezclando ansiedad y esperanza. Sintió las manos sudar, como si el cuerpo entendiera antes que la mente que esa decisión lo cambiaría todo. Y fue en ese instante, parado en una calle todavía medio vacía, que se preguntó: ¿tendría el coraje de meterse en algo desconocido y arriesgar su propia libertad solo para cumplir la promesa que le había hecho a su esposa? ¿Alguna vez sentiste que una sola decisión podía arrastrar el resto de tu vida como un anzuelo que tira de un hilo? Él despertó con esa sensación hiriéndole el pecho, una mezcla de miedo y urgencia que no daba tregua. El cuarto de pensión respiraba humedad, la sábana se le pegaba a la espalda y las voces de los otros hombres sonaban a lo lejos, como zumbido de colmena en día de calor. Pensó en su esposa, en el rostro pálido, en la respiración corta, y le dieron ganas de correr hasta ella, como si fuera posible atravesar la ciudad y los países solo con la fuerza del pensamiento. Pero no podía, no esa mañana. El corazón latía en un compás extraño. Esperanza y culpa. Esperanza por haber oído de un trabajo que podía pagar una parte del tratamiento. Culpa por saber que para llegar hasta ahí tendría que fingir que no tenía miedo. Se levantó despacio, sintiendo el cuerpo pesado, como si la noche hubiera sido de piedra. Ajustó los tenis, gastados y blandos como trapo. Guardó las cartas arrugadas en una bolsa plástica dentro de la chaqueta. Hoy lo intento, hoy me arriesgo. En el espejo rajado, vio a un hombre que parecía mayor de lo que era. Sintió vergüenza de sí, pero también un orgullo terco. Seguía de pie, todavía tenía un propósito. Afuera, el aire frío cortó como cuchilla. El cielo, de un gris sin gracia, anunciaba un día largo. Empezó a caminar con la cabeza baja, esquivando la mirada de quienes podían notar, de quienes podían preguntar. El miedo vivió tanto tiempo en su cuerpo que ya conocía cada rincón. La palma sudada, el estómago revuelto, la boca seca. Pensó en la frontera, en la travesía silenciosa entre arbustos y piedras, en el olor a tierra mojada y orina vieja, en las botas de los hombres que vigilaban la senda como perros silenciosos. Recordó las manos temblando cuando tuvo que encogerse durante horas, con el rostro pegado al polvo y el corazón queriendo salírsele por la boca. También recordó la pequeña alegría de la mañana siguiente, cuando el sol le dio en la espalda y se dio cuenta de que, por más que doliera,
Había cruzado. Ahora, en ese barrio que mezclaba idioma, humo de aceite y ruido de camiones, sentía formarse otra travesía. Esta vez no era por otra tierra, sino por dentro. No puedo desistir, pensó, con la garganta apretada. No hoy. Y apuró el paso. El punto de encuentro quedaba en un callejón ancho, donde cajas de madera hacían de bancos improvisados. El olor ahí era a café quemado y aceite viejo. Dos hombres ya esperaban con gorras caladas y chaquetas desteñidas. Reconoció a uno de la obra donde habían trabajado de noche, un muchacho de risa rápida y ojos siempre atentos. El otro tenía una cicatriz en el mentón y un gesto duro, esa mirada de quien aprendió a no esperar nada. Sintió un desasosiego subirle por la espalda, como si caminara con una piedra en el zapato. El miedo se disfrazó de cautela. El agente llegó tarde, cargando una carpeta fina y un celular que no paraba de encenderse. No sonreía. Dijo pocas palabras, todas secas, como si tuvieran puntas. Hoy hay prueba. Trabajo pesado. Paga bien. El que acepta se queda. Tragó en seco. Pensó en el precio de las medicinas, en las cifras que se sabía de memoria como si fueran una oración triste. Pensó en la carta en la que prometió un futuro simple. Un patio, una mesa sin deudas, una cama sin dolor. Las manos le temblaron, pero las apretó, tratando de esconder el temblor dentro del puño. Me quedo, pensó, como quien se empuja desde un precipicio y decide confiar en el viento. Solo que ese viento olía a peligro. Subieron a una van vieja, de asientos rotos. El motor vibraba bajo los pies, y cada sacudida recordaba que al mundo no le importa si alguien tiene prisa. Apoyó la frente en el vidrio frío y cerró los ojos un segundo, buscando la imagen que lo mantenía entero. Ella riendo bajo una llovizna, la camiseta pegada al hombro, el pelo desordenado. Sintió la nostalgia como una punzada. Abrió los ojos y vio la ciudad correr de lado, bloques de concreto y vallas con grafitis. El agente hablaba de reglas con el tono de quien ya se cansó de repetir, sin preguntas, sin nombres, sin retrasos. Sintió una rabia fina crecer, como una brasa. No era rabia de ese hombre en sí, sino del sistema que convierte a la gente en piezas baratas. Yo no soy una pieza, pensó, y al mismo tiempo temió que esa rabia le estorbara, que lo traicionara, en el momento equivocado. El muchacho de risa rápida le tocó el brazo, un gesto mínimo, y él entendió. No estaban solos, pero cada uno tendría que cargar su propia elección como si fuera un secreto. El galpón quedaba en una zona de almacenes, donde la ciudad parece renunciar a ser humana y se vuelve metal, sombra y montacargas. Un sujeto con gorra y guantes sin dedos abrió el portón, mascando chicle con indiferencia. Adentro, el piso tenía manchas antiguas, y del techo se colaban líneas finas de luz que parecían cuchillas flotantes. Un hombre de chaqueta oscura esperaba en un rincón, apoyado en una mesa con cajas. No los miró como a personas, los miró como quien revisa herramientas. Hoy es transporte, cargar, descargar, no mirar, dijo. La frase le entró y dolió, como si las palabras tuvieran huesos. Sintió vergüenza de prestarse a eso, pero recordaba la urgencia como quien sabe que el orgullo sale demasiado caro. La prueba empezó simple, cajas de madera, pesadas, sin etiqueta. El cuerpo se calentó, los músculos protestaron. Contaba las respiraciones para no pensar en el contenido. La mente, sin embargo, traicionó. ¿Y si es algo malo? ¿Y si me atrapan? El miedo le quitó el aire por un segundo y tuvo que apoyar las manos en las rodillas para no caer. En una esquina del galpón vio una repisa con periódicos viejos y una lapicera sin tapa. El gesto fue automático, casi infantil. En el descanso, apoyó una hoja de periódico en la pared y escribió una carta corta. 3 líneas. Amor, hoy quizá consiga lo que necesitamos. Te extraño a cada rato. Espérame un poco más. Las palabras salieron torcidas, la mano temblando. La culpa llegó con fuerza. Prometer, otra vez, era como apretar un nudo en el pecho. Dobló el pedazo de papel, lo guardó en el bolsillo interno y sintió una especie de alivio breve, un trago de agua en día de calor. Cuando lo llamaron de vuelta, notó a la gente observando. La mirada no era de curiosidad, era de aviso. Un frío le subió por la espalda, recordándole que ahí nada pasaba desapercibido, y entendió, con una incomodidad nueva,
que aquella prueba tal vez no era solo de fuerza, tal vez era de obediencia. Lo que él no sabía era lo que aún faltaba mostrar. Lo que no sabía era que la segunda parte de la prueba involucraría algo que venía evitando desde la travesía. La sensación de que su nombre no le pertenecía. ¿Te diste cuenta de que, cuando la vida parece aflojar, es porque está a punto de jalar la cuerda con más fuerza? Después de una hora cargando cajas, su cuerpo empezó a acostumbrarse a la repetición, y la mente ensayó un respiro. El sudor le corría por la espalda y la tela de la chaqueta raspaba, pegada. La esperanza llegó discreta. Si era solo eso, si era solo cargar, aguantaría. El riesgo, ahí, parecía calculable. Pero apenas ese pensamiento se puso de pie, alguien vino y lo empujó. El hombre de chaqueta oscura llamó a los 4 a un área separada, detrás de una cortina, de plástico grueso. Allí, una mesa, 2 mochilas negras, un mapa doblado, una caja de guantes desechables. Esta noche, dijo el hombre, la voz sin emoción. 2 llevan, 2 cubren, sin policía, sin enredos, dinero en mano mañana. El corazón le golpeó en el oído como tambor en cuarto pequeño. Sintió la lengua pegarse al paladar. ¿Llevar qué?, preguntó la mente, y el cuerpo ya sabía la respuesta. No importa. Y esa respuesta fue la que más dolió. La rendición. La vergüenza quemó, pero con ella vino un tipo tenso de coraje. Quizá necesite atravesar esta curva oscura para llegar al otro lado. Mientras recibían instrucciones, recuerdos perforaron la cortina del presente. Recordó la primera vez que vio llorar de dolor a su esposa, intentando esconder el rostro para no asustarlo. Recordó el olor del pasillo del hospital, mezcla de desinfectante y miedo. Recordó al médico moviendo papeles y hablando del tiempo, como quien habla de lluvia. Puede que venga, puede que no. Sintió rabia del tiempo. Rabia de que sea una moneda que nadie controla. No voy a perder más tiempo, pensó, y enseguida llegó el miedo, que siempre aparecía a ponerle la mano en el hombro como un conocido impertinente. El agente siguió, sin celular, ruta por detrás de la plaza. Las mochilas no caen. Si cae, no la recoges. Aquello pesó como una sentencia. Tenía las piernas firmes, pero el pensamiento titubeó. ¿Y si hoy es el día en que desaparezco? La pregunta hirió y se quedó. Y aún así, por debajo, una línea delgada de decisión. Necesito el dinero. Lo prometí. Por la tarde, los dejaron salir un rato con la excusa de airear la cabeza y comer. Caminó sin rumbo, el estómago hecho nudos, y entró a un bar donde el café venía demasiado dulce. El calor de la taza en las manos ayudó un poco. Observó los azulejos rajados, oyó la radio pasar una canción vieja, y por un minuto se imaginó otra vida. Ella en una silla de plástico en el patio, el sol de la tarde dibujando una franja en la pared, olor a 1960, frijoles y ajo. La imaginación trajo un alivio tan real que dolió. Casi rió, pero la risa se le quedó atorada. Sacó uno de los papeles del bolsillo, el periódico donde había escrito la carta corta por la mañana, y añadió 2 frases, caligrafía temblorosa. Si sale bien, compro la primera parte de los remedios esta semana. Si no sale, lo intento otra vez. Al escribir si no sale, sintió una culpa aguda, como si al imaginar el fracaso lo estuviera llamando. Guardó el papel y se levantó. El miedo se pegó al talón como chicle viejo. El tiempo hasta la noche parecía encogerse. De vuelta en el galpón, les entregaron capuchas finas y guantes. Para no dejar marca, dijo alguien, y sintió que su existencia se afinaba, como si desapareciera un poco. Sin rostro, sin huellas, sin nombre. El muchacho de la risa rápida le guiñó, un intento de ligereza, pero en la mirada se le notaba un hilo de pánico que no pudo esconder. La cicatriz del mentón mantenía los brazos cruzados, golpeando el pie contra el piso con impaciencia. El agente repartió funciones. A él le tocaría una mochila. Eres fuerte y no temblaste en la carga, justificó, sin mirarlo a los ojos. Lo oyó con un dejo de orgullo, pero un orgullo envenenado. Era como si le hubieran elogiado su capacidad de hundirse. En la noche no puede haber duda, añadió el hombre. La palabra duda entró como cuchillo. Pensó en su esposa e intentó llenar el espacio con su imagen, una especie de escudo contra el miedo. Funcionó por un minuto. Luego el silencio del cuarto se estiró, y todos se quedaron ahí,
respirando despacio, esperando que el reloj avanzara como si fuera una marea. Cuando por fin oscureció, el grupo salió en silencio. El aire nocturno olía a gasolina y a lluvia prometida. Las calles menos iluminadas hacían sombras largas que se tragaban los pasos. Ajustó la correa de la mochila en el hombro y sintió el peso llamarle la atención a la columna. Esto es dinero, no peso, intentó pensar, como quien cambia el nombre para aguantar. En cada esquina el corazón corría y paraba, jugando a las escondidas. Pasaron por una plaza pequeña donde un perro hurgaba una bolsa de basura y por un instante le tuvo envidia a la libertad del animal. «Mira el camino», murmuró alguien, y él se tragó las ganas de mirar al cielo a ver si las estrellas seguían ahí, recordando que el cielo, incluso presente, no siempre ayuda. A lo lejos, una sirena. La sirena siempre muerde la pierna del miedo. El sudor en 1900. Las manos se hizo más espeso y el guante se le pegó a los dedos como piel equivocada. Intentó respirar contando 1, 2, 3 y pensó, con el coraje y la desesperación anudados, unas calles más, una esquina más. Lo que no sabía era que lo inesperado vivía justamente en la próxima esquina. En la siguiente esquina, un auto desaceleró con las luces altas, y por un segundo todo quedó blanco como cuarto de hospital. Lo que él no sabía era que, en ese resplandor, el pasado y el futuro se mirarían por primera vez de frente. ¿Alguna vez te quedaste sin aire sin saber si era de miedo o de alivio? Cuando el auto pasó, el faro barrió al grupo y siguió, indiferente, como la vida a veces. El corazón de él dio un salto tan grande que necesitó 2 pasos más para acomodarse. El chico de la risa rápida soltó el aire entre los dientes, un silbido que parecía una risa fallida. La cicatriz del mentón no cambió de expresión. Era como si prefiriera guardarla y, reacción en un bolsillo invisible, sintió las piernas temblarle un poco, la adrenalina quemándole los muslos. 3 cuadras más, repetía la mente, y cada palabra era una tabla crujiendo en un puente. Al doblar la calle, encontraron un corredor de muros grafiteados y portones cerrados, y la ciudad sonaba como una radio en volumen bajo. Pensó en los nombres que pintaron esos murales, en manos que se quedaron de madrugada haciendo arte que tal vez no duraría. Sintió una chispa de esperanza. Familiar. Todo lo que se hace en la noche carga ganas de amanecer. Apretó la correa de la mochila y eligió creer que la caminata terminaría como un corredor que desemboca en campo abierto. La esperanza tenía olor a tierra mojada, aunque no lloviera. En el último poste, antes del punto de entrega, el agente hizo un gesto seco. Ahora. Cruzaron hacia el lado de la sombra y una puerta metálica chirrió abriéndose despacio. Adentro, un pasillo angosto con olor a pintura y polvo, bombillas colgando de millones sin mono, cables torcidos y, al fondo, una mesa con un hombre de gorra, brazos tatuados, manos grandes como palas. Sin levantar mucho el rostro, su voz salió recta. «Dejen, vuelvan, mañana se paga». Simple, como prometer la luna. Posó la mochila y sintió el cuerpo ligero de un modo extraño, casi mareado. El alivio llegó como agua en boca seca, pero corrió junto a un miedo nuevo. «Ahora existo. Ahora saben que existo». Se tragó esa frase y asintió. La cicatriz del mentón lo imitó. El chico de la risa rápida intentó una broma corta que murió en el aire. El agente recogió las miradas con prisa y dio la vuelta. Ellos siguieron. En la calle, el aire pareció otro, más frío. Pararon en una esquina para respirar. El cuerpo, libre del peso, empezó a cobrar. Rodillas doliendo, hombros en brasas, lumbar en protesta. Un agotamiento bueno y malo a la vez. La esperanza de dinero al día siguiente abrió espacio a un pensamiento prohibido. ¿Y si sale bien? ¿Y si compro las medicinas? ¿Y si ella mejora? El licentocentos pensamiento le infló el pecho y, por un instante, casi lo hizo reír. La culpa, atenta, susurró que todavía no era momento de reír. El miedo, fiel, avisó que la vuelta es siempre la parte peligrosamente simple. Volvieron. Otra vez las esquinas, los pasos contados, el oído afilado para sirenas que no llegaban. En medio del camino, cruzaron con una pareja discutiendo en voz baja. La escena cotidiana le pegó con nostalgia. Discutir también es un privilegio de quien puede quedarse. Él quería quedarse. Quería llegar a un día en que discutir significara solo elegir el color de una pared.
Guardó ese deseo en un bolsillo junto a las cartas arrugadas. De regreso al galpón, un reloj antiguo marcaba una hora indescifrable. El hombre de chaqueta oscura anotó algo en un cuaderno y dijo que estaban liberados hasta el día siguiente. Mañana, temprano, remató. Un mañana, que entró como promesa y amenaza a la vez. El cuerpo le pedía cama, pero la cabeza le pidió papel. Se recostó en el rincón donde había encontrado los periódicos y buscó otra página seca. Halló un anuncio de un auto viejo. Lo dio vuelta y escribió más. Tengo miedo, pero sigo. No porque sea valiente, sino porque lo prometí. Si algún día lees esto, vas a saber que intenté no perder mi humanidad en el proceso. Al escribir humanidad, una imagen vino nítida. La mano de ella apretando la suya con fuerza en un pasillo de hospital. Fue un momento breve, pero ahí entendió que existir puede ser solo eso. Dos manos que no se sueltan. Guardó la hoja. Vio de lejos a la gente observando de nuevo. La mirada parecía una pregunta. ¿Aguantas? No respondió con palabras, pero el cuerpo, cansado, enderezó un poco la espalda. Terco. De camino a la pensión, el frío le mordió las orejas y la acera, con piedras mal colocadas, le atrapaba el pie con mala gana. A cada paso, la mente repasaba el día como un contador sumando y restando riesgos y ganancias. Esperanza. Mañana hay dinero. Miedo. Mañana también hay más. Culpa. Me alejo de ella para salvarla. Orgullo. No desistí. Vergüenza. Cargo algo que no sé qué es. Alivio. Entregué la mochila y volví. Duda. ¿Hasta cuándo esto sigue sin salir mal? Cada palabra pesó a su modo, como bolsas en dedos ya cansados. En el cuarto, el colchón delgado lo recibió con un abrazo torpe. Los otros hombres estaban callados, algunos fingiendo dormir, otros atrapados en su propia vigilia. Cerró los ojos y vio el rostro de ella aparecer detrás de los párpados, una imagen que siempre venía antes del sueño. Cuando venía, la piel erizada recordaba que el cuerpo tiene memoria. Pensó en una frase de la infancia: quien tiene miedo, camina con cuidado. Y si amar fuera eso, caminar con cuidado, quizá aún hubiera un buen final esperando. Solo que, antes del final, el mundo decidió probar una vez más. Lo que no sabía era que, a la mitad de la madrugada, alguien golpearía la puerta de la pensión con un recado que cambiaría el precio del mañana. ¿Alguna vez sentiste la noche entrar al cuarto como un aviso? El golpe fue seco. 3 toques cortos que no despertaron a todos, pero despertaron en él un tipo de alerta que parece nacer en el hueso. El dueño de la pensión refunfuñó, un hombre gordo con camiseta sin mangas y sandalia gastada, y abrió la puerta de mala gana. La voz del otro lado vino apurada, casi demasiado baja. Las palabras se enredaron, cortando el aire tibio del pasillo. Se sentó en la cama con un susto clavado en el pecho. «Es el agente», susurró alguien. El corazón se le volvió un pajarito golpeando las alas contra el pecho. El agente entró a prisa, ojos peinando el cuarto como quien cuenta gente. Cambio de plan. Ahora temprano. No salió. Hay que mover cosas de aquí. La palabra «ahora» cayó como balde helado. El cuerpo pidiendo más cama, la mente pidiendo calma y la realidad ofreciendo prisa. Sintió rabia de la palabra «plan», que siempre parecía vivir en la casa de otros. Se levantó, se calzó los tenis sin medias, el frío mordiéndole el talón, y miró alrededor. El chico de la risa rápida ya de pie, la cicatriz del mentón con el mismo gesto duro, otros 2 hombres barriendo el sueño con la mano en la cara. Respiró hondo. Una vez más, el miedo avisó que la madrugada es amiga de las trampas. En la calle, la noche todavía sujetaba el cielo con fuerza. Las ventanas cerradas parecían ojos apretados de una ciudad que no quiere ver. Caminaron ligero. El silencio, pegándoseles a la espalda como una capucha. Al doblar la esquina del galpón, vieron algo que su mente intentó empujar para después. 2 luces azules parpadeando despacio. Un auto estacionado media cuadra antes. La policía. El agente se detuvo, retrocedió 2 pasos, y a él le sudaron las manos de un modo casi doloroso. Pensó en su esposa, con rapidez instintiva. Si es ahora, si me llevan ahora, ¿quién paga? La culpa y el miedo se abrazaron cómplices. El agente susurró algo que pareció plan B y señaló un portón lateral más pequeño, casi escondido por una enredadera seca. Entraron por ahí, agachados,
y por unos segundos su corazón golpeó tan fuerte que creyó que los delataría el sonido. La oscuridad del pasillo se los tragó, oliendo a polvo y ratón. Se tragó el sabor a hierro que le subió por la garganta. Ese sabor que siempre llega cuando el pánico muestra los dientes. Dentro, el galpón se veía más vacío que en la mañana. Vacío de cosas, lleno de urgencia. 2 mochilas grandes en el piso, una carretilla con una lona encima y un papel chueco pegado con cinta a un cajón. Mover ya. El agente escupió órdenes en un susurro afilado, repartiendo tareas como quien tira cartas sin mirar. A él le tocó la carretilla y al levantar la lona, vio cajas más pequeñas, firmes, bien selladas. El peso le irritó la espalda baja y le despertó una pequeña rabia contra la madera. ¿Por qué todo tiene que pesar? Se odió por pensar en su propio dolor físico cuando el dolor de su esposa en la cama era el motivo de todo. «No hay tiempo», avisó alguien, y la frase pegó como empujón. Salieron por una puerta trasera, un pasillo estrecho de cemento, bajando una rampa que parecía el esófago de una bestia grande. Al final, una reja. El agente sacó una llave. La cerradura gimió y apareció la calle lateral, vacía y gris. 2 cuadras y un depósito, señaló. El corazón le dolió en el hueso. Fueron en fila, él empujando la carretilla, las ruedas chirriando como ratón de juguete viejo. Cada esquina fue una prueba. En una bicicleta pasó rápido, casi rozando la carretilla. En otra, un perro ladró detrás de un portón y sintió su cuerpo entero avisar que lo estaban viendo. En la última, lo que él había condicionado toda la vida como mala suerte decidió estirar el brazo. Un segundo patrullero dobló la calle justo cuando cruzaban. El sonido del motor pareció guardar un secreto, pero la luz interior se encendió y un rostro los miró por el retrovisor. Sintió que el mundo se cerraba un instante, como si el aire tuviera paredes. «Seguí», susurró el agente, y ese susurro lo salvó de quedarse paralizado. Siguió. El auto se detuvo unos metros más adelante y alguien encendió un cigarrillo adentro. Las brasas hicieron un brillo corto en la oscuridad. Doblaron la calle. El corazón tardó en entender que aún latía dentro de él. La adrenalina le trajo una sensación casi de risa, una risa nerviosa que no dejó salir. La culpa llegó a recordarle que ahí no cabía la alegría todavía. En el Linum 100 depósito, un viejo abrió la puerta con una expresión que no parecía cambiar con nada. Ojos sin prisa, manos lentas. «Dejen ahí», señaló, y volvió adentro como si nada. Sintió un desprecio involuntario por esa indiferencia, pero enseguida la convirtió en algo más útil. Enfoque. Descargó las cajas, una por una, con brazos que ya protestaban en silencio. Al terminar, el agente se le acercó y habló bajo, casi al oído. «Hay otro servicio. No hoy. Mañana. Mejor paga, pero más riesgo». Se le congeló. Algo por dentro, como agua que encuentra sombra de golpe. La palabra riesgo no venía sola. Venía con imágenes. Su esposa sola. La carta nunca entregada. Un cuarto vacío en la pensión. «Pénsalo hasta la tarde», completó el agente, dándose la vuelta. Él se quedó quieto un segundo demasiado largo, sintiendo la madrugada pegarse al cuerpo como una chaqueta húmeda. Y la pregunta, la misma desde la primera frase del día, volvió a insistir. ¿Hasta dónde? De regreso, la ciudad empezó a desteñir la noche con un azul aguado. El cansancio pasó la cuenta. Piernas pesadas, talones doloridos, la cabeza palpitando. Pero por debajo del cansancio, una línea tiraba. «Mañana pagan». Pensó en ir directo a una farmacia barata, preguntar el precio del remedio por comprimido, hacer la matemática de centavos como quien tira los caracoles. Esa imagen trajo una esperanza tan concreta que casi la sintió en la mano, como una moneda. Al mismo tiempo, la oferta de la gente abría otra puerta. Dinero doble. Quizá suficiente para comprar más que la primera caja. La alegría asomó por la rendija y retrocedió, espantada por lo que vio detrás. La posibilidad de perderlo todo. Entró al cuarto de la pensión y no se acostó. Se sentó en el piso, apoyado en la pared fría, y abrió las cartas. Leyó una, la que había escrito en el anuncio del auto. Cada palabra parecía mirarlo de vuelta, exigiendo consistencia. «Lo prometí». El eco de esa frase ocupó el cuarto. El sol aún no salía, pero ya pedía paso. En el pecho, un vaivén imparable. Miedo, esperanza, culpa, orgullo, alivio, duda.
Y algo más hondo que todo: amor. Lo que no sabía era que, después de tener el dinero en la mano, la elección que parecía clara se convertiría en laberinto. Y cuando aparece el laberinto, el corazón tiene que elegir si regresa o aprende a caminar en la oscuridad. ¿Alguna vez contaste billetes como si cada uno fuera un día más de vida para alguien que amas? Cuando por fin se asentó la mañana, el agente apareció en el galpón con la frialdad de siempre y una bolsa que parecería normal en cualquier mano, menos en las de ellos. Llamó uno por uno, pagando sin ceremonia, el ruido seco de los billetes contados sobre la mesa rayada. Cuando el dinero le tocó la mano, una ola de alivio le recorrió los brazos hasta el cuello. Sintió ganas de llorar, pero la lágrima no salió. El cuerpo decidió guardar el agua. Mañana hay más, trabajo más grande, dijo el agente, sin mirar. El chico de 1900. La risa rápida soltó esa risita que parecía respirar alivio y tensión al mismo tiempo. En la cara de la cicatriz del mentón se movió algo por primera vez, una casi sonrisa que murió antes de nacer. Guardó el dinero en el bolsillo interno como quien guarda un documento, y pensó: es hoy, compro el remedio hoy. La alegría se irguió, pero el miedo, siempre policía del corazón, preguntó: ¿y si te paran? ¿Y si este dinero huele a lo que no podés explicar? Respiró hondo y decidió no responder a esa voz. Al menos no ahora. El amor habló más fuerte. Ve. La farmacia quedaba a 2 cuadras, un letrero azul parpadeante. El lugar olía a desinfectante y perfume barato. La chica de la caja tenía ojeras y un moño demasiado apretado, ojos que aprendieron a no preguntar. Él extendió el papel con el nombre del remedio, y ella tecleó en la computadora con prisa cansada. El precio apareció en la pantalla y cortó un pedazo de esperanza. No toda, pero un pedazo. Alcanzó para la primera caja y unos sintosmat comprimidos sueltos. Al recibir el paquete, las manos le temblaron de un modo nuevo, una mezcla de victoria y miedo a perder. ¿Para llevar?, preguntó ella, y él solo asintió, tragándose el nudo en la garganta. En la acera, el sol brilló más de lo habitual, quizá porque su bolsillo por fin pesaba de la manera correcta, el peso que cura. Se apoyó en un poste y cerró los ojos, pegando la frente al metal frío. Vio el rostro de ella leyendo la carta que nunca recibió, y esta vez permitió la lágrima. 1, 2. Se la secó rápido, recordando que el mundo no es amable con hombres llorando en la calle, menos aún con hombres sin papeles. Escondió el paquete dentro de la chaqueta y apretó los dientes para controlar la alegría. De vuelta en la pensión, se sentó en el colchón y abrió el paquete con un cuidado casi ritual. Miró los comprimidos como quien mira pequeñas vidas en fila. Pensó en cómo entregarlos. Empeñaría el orgullo. Le pediría a alguien de confianza que los llevara. Una parte de él quiso correr de inmediato hasta la persona que podía hacer ese puente, aunque eso significara exponerse. La otra parte recordó el trabajo mayor por la tarde y el riesgo que traía. Si se quedaba, quizá duplicaba las chances de mantener la compra de medicinas los próximos días. Si salía a entregar, arriesgaba ser visto, anotado, quizá seguido. El corazón quedó en medio del cuarto, sin saber qué puerta tomar. La culpa pinchó. ¿Vas a posponer darle lo que necesita? El miedo respondió. ¿Vas a tirar la única oportunidad de sostener esto? La esperanza intentó hablar. Quizá se pueda hacer ambas cosas. El orgullo se hizo a un lado. Ya hiciste lo imposible para llegar hasta aquí. Al final fue el amor el que sopló la solución. Pediría ayuda y se quedaría para el trabajo mayor. El plan parecía una cuerda floja, pero era una cuerda. Buscó al chico de la risa rápida. Lo encontró en el callejón, sentado en una caja de plástico, respirando como quien intenta recordarle al cuerpo que está vivo. Explicó sin explicar, porque allí las palabras siempre eran menos que el miedo. Pidió un favor, y el favor cupo en el tamaño del otro. Llevar el paquete hasta una persona, una señora que vendía comidas cerca del terminal y conocía gente que conocía gente. Mientras hablaba, sintió vergüenza de exponer su necesidad, y junto con eso, un alivio. Estar vivo también es aprender a pedir. El chico lo miró, entendió lo que había detrás y asintió. Sin heroísmos, sin frase hecha. Solo un gesto simple. Le entregó el paquete, y con él, un pedazo del propio corazón. Lo vio alejarse y peleó con la tentación de seguirlo de lejos. Respiró. Confía. La palabra sonó extraña dentro de él, como un instrumento sin práctica.
Y aún así, se quedó. Y al quedarse, entendió que el verdadero trabajo de ese día no era el que ofrecía el agente, era el trabajo de sostener la elección. Por la tarde, el galpón estaba más lleno. El hombre de la chaqueta oscura habló del servicio mayor con la naturalidad de quien describe el traslado de un congelador. Habría desplazamiento por una ruta más vigilada, más material, más gente mirando. Paga el doble. La frase entró fácil y se quedó atorada. El doble. La esperanza hizo cuentas en su cabeza. El doble alcanzaba para la segunda caja, para pagar un examen, para ganar tiempo. El miedo también hizo la cuenta. El doble de riesgo. El doble de posibilidad de desaparecer. El orgullo trató de venderle la idea de coraje. La prudencia vino con un balde para apagar el impulso. Miró alrededor. Algunos ojos brillaban con el mismo cálculo. Otros, demasiado cansados para cualquier cuenta, solo asentían por inercia. El agente preguntó quién se quedaba. El silencio duró lo que tarda un escalofrío. Sintió la respuesta picarle en la garganta. Recordó la travesía, recordó la promesa, recordó el paquete que, en ese momento, ya podía estar de camino hacia ella. Recordó lo que significa libertad cuando alguien que amas pelea contra el tiempo. Y, con miedo y amor trenzados como cuerda, levantó la mano. Lo que no sabía era que levantar la mano era solo la mitad de la elección. La otra mitad era aceptar el precio sin saber el vuelto. Y tú, en su lugar, ¿arriesgarías tu propia libertad por el doble que podría salvar a quien amas? ¿O darías marcha atrás para preservar lo que aún queda?